2018 representa, por supuesto, un gran desafío para la justicia en la República Dominicana. Iniciamos el año con un acto en el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Día del Poder Judicial, el 7 de enero, describió la situación del Poder Judicial, pero lo hizo muy parcialmente. Es nuestro criterio, por supuesto, uno quisiera un presidente de la Suprema Corte de Justicia más ambicioso en términos de lo que es necesario para el Poder Judicial en nuestro país. Pero queremos hablar con Servio Tulio Castaños Guzmán, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que conoce bien el discurso que pronunció don Mariano Germán el 7 de enero, pero que al mismo tiempo nos va a ayudar a entender cuáles son las perspectivas del sector justicia de la República Dominicana. La justicia hacia adentro de sí misma, por supuesto, y la justicia hacia afuera, lo que demandan los terceros de una justicia independiente, transparente, pulcra, que cumpla con lo que dicen las leyes. Muchas gracias por acompañarnos. Servio Tulio, ¿cómo ve la perspectiva del 2018 para el sector justicia cuando ya incluso hay funcionarios públicos que han dicho que lo que ha reducido la competitividad de la República Dominicana es la mala justicia que tenemos? Bueno, pero gracias, Fausto. Sí, muy bien. Por la invitación. Bueno, esa posición de la competitividad, eso hay que analizarlo con pinza. Cuando tú analizas, por ejemplo, el informe del Consejo de Competitividad, ahí hay que analizar algunos aspectos que yo creo que no fueron parte de su contenido. Ya. Lo primero es que el presupuesto del 2006 no es el mismo presupuesto del 2018. El presupuesto se duplicó. Se duplicó. Lo segundo es que tú tienes que analizar los niveles, por ejemplo, de inflación. No es lo mismo las escalas salariales del 2006 o del 2010. No son las mismas que las del 2018. ¿Tú conoces las cifras ofrecidas por Flavio Darío Espinal? Claro que sí, pero... Sobre el presupuesto de la justicia dominicana cuando Danilo Medina inició su gobierno en el año 2012, que eran de 2.500 o 3.000 millones de pesos, Sí. y el presupuesto ahora para el 2018. Sí, pero si tú analizas los montos... 7.500 millones de pesos. Son 100.000 y pico. Si tú analizas los montos, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que hoy la justicia está recibiendo menos que años atrás, en cuanto a los porcentajes de conformidad con lo que establece la ley. Cuando tú comparas el monto del presupuesto... Recibían de un 56 a un 58, se llegó hasta un 64% de lo que le corresponde por ley, bueno, pero ahora está recibiendo un 52. Ya, es decir, la ley establece muy claramente que el presupuesto de la justicia debe ser el 1.66%. El 2.66. 2.66 del presupuesto nacional. Y se le está dando un 52% de ese 2.66%. Es decir, menos del 1, la mitad del 1. La mitad del 1, más o menos. La mitad del 1. Una de las cosas que preocupan del discurso del presidente Mariano Germán, sí, es que debe de llevarnos al centro de la reflexión. Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que entender que él es el presidente de un poder del Estado. O sea, él no es el director de una institución adscrita a un ministerio del Ejecutivo. Él es el presidente de un poder del Estado. Él reclamó la construcción del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. No, lo que debió de haber reclamado era que le asignaran lo que por ley a él le corresponde. Ese debió de haber sido el discurso. El discurso. Porque ese es el discurso de un presidente de un poder que se entiende que es independiente, que tiene autonomía presupuestaria autónoma, que ya hay una decisión del Tribunal Constitucional que como poder tiene la facultad de él formular su presupuesto y presentarlo ante el Ejecutivo. Entonces, esas son cosas que llaman la atención. Pero a mí lo que más me llamó la atención del discurso del presidente es, él hablaba de que hay 110 locales en donde se imparten justicias en condiciones de alquiler. Oye, un poder del Estado alquilando recintos para ejercer sus funciones. Un poder del Estado. Sí. Yo quiero que tú veas las condiciones en que se imparte justicia en esos locales. Muchos de esos locales ni siquiera tienen servicios sanitarios. Pero más aún, cuando tú analizas las partidas que le asignaron al Poder Judicial, el 80% de ese presupuesto va para pagar salarios y personal contratado. Yo te pregunto a ti, ¿qué institución
se va a desarrollar, cuando de la totalidad de su presupuesto tiene que asignarle más del 80% a lo que son los gastos fijos. O sea, es una locura. Pero eso está pasando con todas las instituciones Sí, públicas. Cuando tú analizas el Ministerio de Salud Pública, sí, pero por ejemplo, o el Ministerio de Educación, por ejemplo. Sí, pero eso está muy bien. Pero esas son instituciones adscritas al Ejecutivo. La justicia es un poder. Es decir, cuando un presidente de la Suprema Corte de Justicia le presenta su presupuesto al Ejecutivo, ese es un debate. Es que el Ejecutivo ni siquiera tiene la facultad de manera unilateral y decir esto sí, esto no. Desmontarle el presupuesto. Ya. Porque los presupuestos, sobre todo, desde un poder del Estado, se formulan sobre la base de una planificación. Ya. Tú sabes de presupuesto. Tú diriges esta empresa. Sí. Y tú tienes que, año tras año, aprobar un presupuesto sobre la base de la planificación que tú diseñas para el año en donde tú lo vas a implementar. Tomando en cuenta los ingresos, claro. Por supuesto, tú no puedes planificar de manera desmedida. Claro que no. Inversiones. Pero fíjate si no han sido desmedidas los presupuestos del Poder Judicial, que generalmente lo que solicitan está por debajo de lo que por ley le corresponde. Y ni siquiera eso le dan. Ya. ¿Y a qué se debe que el presidente de la Suprema Corte de Justicia frente al presidente de la República se comporte como un simple empleado? Porque eso es parte de la cultura, yo creo, de cómo se modulan los poderes en este país. O sea, los poderes tienen que entender, y voy al judicial. O sea, el poder judicial no es como en Francia. En Francia la justicia es un órgano administrativo, hay un consejo de Estado. Ya. Aquí no. Aquí el único que le puede modificar un presupuesto al Poder Judicial que él le presente al Ejecutivo, que es la vía de conformidad con la Ley General de Presupuesto. ¿Tú sabes quién es? El Congreso Nacional, que es el que tiene la facultad. Como lo tiene. Solo el Congreso. Solo el Congreso. El Congreso se lo puede modificar al Ejecutivo, como en tanto se lo puede modificar al Poder Judicial. Pero lo que no puede hacer un presidente, y eso lo tenemos que repetir 1000 veces, es modificarle el presupuesto que sobre la base de una planificación el Poder Judicial le somete. ¿Y cómo se resuelve eso si el presidente también, o el Poder Ejecutivo también modifica el presupuesto del Congreso Nacional? ¿Qué otro poder? Sin embargo, cuando el Ejecutivo le modifica el presupuesto al Congreso Nacional, el Congreso Nacional lo que hace es que le modifica al Ejecutivo lo que le modificó y finalmente aprueba lo que ellos presentaron como presupuesto. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. La única institución que se aprueba el monto que de conformidad con la ley le toca es al Congreso Nacional. Es al Congreso Nacional. Ahora, ¿qué cosas preocupan aquí? Aquí preocupan, cuando tú te vas, por ejemplo, el número de tribunales que faltan 102 tribunales creados por ley. Evidentemente de que con ese presupuesto es imposible. Eso es imposible. Crear esos tribunales. Yo no creo que ni se puedan crear de esos 102 más de 3 tribunales. No lo creo. Eso tiene un impacto. Aparte de que eso te crea unos niveles de dependencia con el Ejecutivo. Hasta tal punto que en el discurso del presidente se reflejó cuando él le pide la construcción de locales. Sí. Pero eso es dependencia. Y él dijo, y el presidente, mi amigo, yo estoy seguro que él se va a ir de aquí dándome la confirmación de que ciertamente esto se va a hacer. Y es muy probable que se lo construya también. Pero eso es como parte de una amistad personal. Pero es que esa no es la visión institucional de cómo se hacen los pedidos. Entonces tenemos un problema en la cabeza de la justicia dominicana, muy serio. Bueno, hay un problema en el sentido de que yo entiendo que hasta tanto los presidentes de la Suprema Corte no entiendan de que ellos presiden un poder y no una institución adscrita al Ejecutivo, los niveles de dependencia de la justicia con el Ejecutivo van a seguir revelándose, porque son reveladores. Y revelan, por supuesto, una debilidad institucional muy grande en el Estado dominicano. Vamos a hacer una pausa en este diálogo para hablar sobre otro aspecto del discurso de Mariano Germán y de las perspectivas de la justicia en realidad para el año 2018.
Servio Tulio, me llamó la atención que en el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia lo que hubo fue alabanzas hacia adentro del Poder Judicial. El reconocimiento al trabajo que hacen todos los jueces, al desempeño de la justicia, y no hay un ápice de crítica de ese comportamiento de la justicia con respecto a las expectativas de la sociedad dominicana. Todas las denuncias, todos los procesos que ha habido. Y los estudios. Y los estudios que se han presentado, que demuestran lo bajo que está la justicia en términos de credibilidad, no fue tomado en cuenta. Y eso, esas son las cosas que uno dejan pensando aún. Ya, era como la oportunidad. Claro, porque cuando tú ves los diagnósticos que se hicieron, en cuanto a cuáles son los niveles de credibilidad de la justicia, los niveles de confianza, en materia, por ejemplo, de independencia, entre 137 países estamos en el lugar número 130. Sí. O sea, es evidente de que tenemos un poder judicial dependiente. Pocas veces la justicia había estado por debajo en credibilidad del Congreso Nacional. Así es, pero en esta ocasión está por debajo. Eso yo creo que se debe, entre otras cosas, a los escándalos de corrupción, que a mi juicio pudiesen servir para catapultar el sistema de justicia. Es decir, todos estos casos que se le han sometido al sistema, que son escandalosos, sí, porque no hubo un año más escandaloso en este país, por lo menos desde que yo nací, que el 2017. Sí. Para mí ha sido el año más escandaloso. Sí. Decepcionante. Más escandaloso, en sentido general. Sí. Pero todos esos casos están en la justicia, la mayoría. La justicia va a tener que darle respuesta este año. O sea, este es un año vital para el Poder Judicial. Sí. Porque dependiendo de cuál sea las respuestas que se le den a los casos que se le han sometido, que son casos que inclusive hasta los imputados o imputados de todo lo que es el proceso global han declarado que dieron dinero. Admiten y todo eso. Lo admiten. Sí. Yo voy a ver cómo real efectivamente ese caso se va a sustentar. Pero fíjate, hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención, y es que el año 2016 fue el año de aquel famoso encuentro en el que todo el mundo firmó lo de la reforma de la justicia, el interés por la justicia. La cumbre judicial. La cumbre judicial. Que fue un excelentísimo auspiciada por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial. Claro. Pero en el año 2017 Mariano Germán no habló nada de la cumbre del Poder Judicial. No, inclusive... ¿Por qué lo olvidó? Esas son las cosas que le están reclamando. Porque a fin de cuentas, en el año 2016 hicimos diagnóstico. No, espérate, y hubo otra cosa, entre las cosas que se pactaron, porque yo fui testigo de ese pacto. ¿Tú firmaste? Y estoy en la comisión de seguimiento. Sí. Una de las cosas que se han fortalecido es todo lo que tiene que ver con la Inspectoría Judicial. Inspectoría Judicial, así es. Fíjate que en todo lo que fue este año 2017, fue el año en donde más expedientes se instrumentaron. No solamente contra jueces, sí, no es el caso. Nosotros publicamos las estadísticas. Sí. Las inspectorías han funcionado excelentemente. Y los niveles de investigación han mejorado sustancialmente. El problema está en las inspectorías del Ministerio Público. Ahí hay un problema. Tú lo sabes. Ahí hay un problema. Ok, de acuerdo. Ahí hay un problema. Sí. Ahí hay un problema. Pero volviendo al Poder Judicial, por ejemplo, ese fue un departamento que se fortaleció y que contribuyó a poder determinar que en 19 casos hubieron problemas en tribunales de la República. Y eso hay que considerarlo como positivo, porque a fin de cuentas, asuntos internos en cualquier institución, es importante, como el contable que tú tienes aquí, que te dice, no lo haga, es así, no es así. Sí. En fin, y eso hace falta, eso hacía falta. El trabajo de la inspectoría el año pasado cuadriplicó lo que había venido siendo el trabajo de esa institución en los últimos 4 años. En los últimos 4 años, ciertamente. Y ahí están los resultados. Eso fue positivo. Sí. Ahora, ¿qué no fue positivo? No fue positivo, por ejemplo, que, vuelvo y te reitero, que el presidente de la Suprema no haya aprovechado ese escenario para reclamar lo que por ley le corresponde. Pero tú sabes que no es un asunto solo de presupuesto, Servio. No, yo sé, es una cuestión de gestión. Tú sabes que hay un tema vinculado a la gestión. Pero el problema es que cuando tú te encuentras cómo funciona
Yo con la parte de la gestión al interno del Poder Judicial, yo tengo trato de ser moderado y te voy a decir por qué. Yo quiero que tú veas cómo uno está conectado con el sistema, porque uno es miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Eso te permite tener una visión más objetiva de qué es lo que está pasando ahí. Pero la verdad es que hay que tener vocación al martirio para ser juez en este país. Sí. O sea, eso da pena cómo laboran nuestros magistrados. Entonces, eso no te crees, eso tiene un impacto en cuanto a lo que es la eficiencia. Sí, pero tú en sabes cuanto a la que la eficacia. Hay un correlato. En fin. Sí, hay un correlato ahí importante a tomar en cuenta. Y es lo siguiente, el informe de participación ciudadana de evaluación final del año 2017, sobre el aspecto de la justicia hay un componente. Ellos dicen, bueno, no hubo justicia ni hacia adentro, que hubo muchos problemas. Hubo muchos problemas en cuanto a lo que... Ni hacia afuera tampoco, sí, porque se garantizó impunidad. Es decir, la justicia no demostró ser eficiente ni ser ejecutora de la ley en cuanto a las sanciones que corresponden a casos muy notables. Entonces vamos a tener una visión holística sobre el problema. Ya. Una cosa son los jueces y otra cosa es que a lo interno del sistema hay otros componentes. Está el Ministerio Público, que no es independiente. Aunque mi amigo Jean Alain declaró este fin de semana de que él es independiente, él no es independiente. Él es miembro de un gabinete. Él es miembro de un gabinete. O sea, los niveles de dependencia que se dan entre un procurador y el presidente de la República son los mismos niveles de dependencia que se dan entre el ministro de Educación y el ministro de Cultura con el presidente. Es un funcionario del presidente. Sí. Yo fui procurador general adjunto y yo sé que esa es una designación política. Digo, y lo digo de la manera más sana posible. Pero eso afecta a la institucionalidad democrática. Afecta. La institucionalidad democrática, la transparencia, claro, y por supuesto el trabajo de los fiscales como representantes de los intereses de la sociedad. Sí, pero lo afecta y tú te das cuenta cuando tú, por ejemplo, analizas en dónde, por ejemplo, el sistema de justicia se ha venido fortaleciendo. Tú te vas a Perú y te vas a Bogotá, sí, cuyos fiscales son independientes. Sí. Y evidentemente ahí los sistemas de consecuencia funcionan. Tú sabes muy bien que en Bogotá, sí, hay 16 senadores presos. Sí. Y los últimos contralores que vienen siendo la Cámara de Cuentas aquí, los últimos 6 están presos. Y en Perú también. Pero claro que sí, porque trataron de deslindar de la política al representante de la sociedad. Y al presidente, entonces, al presidente lo han interrogado. Pero es que eso es lo correcto. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que jura un presidente? Hacer cumplir la ley y la Constitución. Y punto. Cuando tú te sales de ahí, los fiscales son los que tienen, pero en el caso de República Dominicana no hay fiscales para hacer eso. Es muy complicado. Todavía yo creo que esa es una de las instituciones que hay que seguir fortaleciendo. Yo he propuesto, mira, el único mecanismo que existe aquí es el juicio político en el Congreso. Sí, pero cuando tú te ves que el Congreso generalmente lo controla el partido de gobierno, entonces tampoco hay esa posibilidad. Eso fue lo que el viento se llevó, olvídate de eso, eso no tiene ningún sentido. Eso tiene sentido cuando real y efectivamente existen los contrapesos. Ya. Porque aquí también hay que entender, Fausto, porque aquí uno va a tener, yo te lo he dicho a ti como que explica estas cosas académicamente, es que hay uno que administra y hay otro que controla al administrador. Eso es muy sencillo. Pero tan sencillo como eso. Por eso es que, como dicen los norteamericanos, el check and balance. Check and balance. El contrapeso. Mira, tú te saliste de ahí, no, pero tú tienes que venir aquí. O sea, a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo hice la propuesta la semana pasada, me cayó arriba todo el mundo, de que yo entendía de que por un conflicto de competencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia debiera de apoderar al Tribunal Constitucional. Aunque al final yo sé que va a ser una sentencia exhortativa, yo lo sé. Como pasó en Perú. Debiera, pero ¿para qué? Para que no le siga, sin haber habido un diálogo entre él y el Ejecutivo, para que no le sigan de manera unilateral, modificando su presupuesto. Tú dirás, bueno, pero Servio Tulio, este es un país presidencialista. Bueno, este país es presidencialista, pero todo tiene un límite.
Y sobre la base de ese presidencialismo, tú tienes una serie de atribuciones. O sea, el presidencialismo no es un cheque en blanco. Sí. Entonces, yo no sé, oye, me cayó arriba todo el mundo. Aquí dicen que el presidente es como un rey o como un dios, en definitiva, porque el presidente lo decide todo, incluyendo lo de otros poderes del Estado, aunque formalmente se conserva supuestamente esa independencia de poderes. Pero eso es una mera formalidad. Bueno, aquí los presidentes reinan y gobiernan. Y gobierno. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Perspectivas para el 2018 en el Poder Judicial de República Dominicana, no tomando en cuenta los miles y miles de casos penales, civiles, administrativos, etcétera, sino tomando en cuenta los grandes casos de corrupción que tenemos pendientes por decidir en la Suprema Corte de Justicia. Es la oportunidad para que la imagen del Poder Judicial se catapulte. Es la única oportunidad que tiene. Porque el Poder Judicial va a seguir siendo deficiente, insuficiente. Nosotros tenemos un problema también de acceso a la justicia que impacta de una manera brutal. Por ejemplo, en el área de la jurisdicción contenciosa administrativa, faltan por abrir decenas de tribunales. Y tú sabes muy bien que hoy en día el pleito es con la administración. O sea, es con el Estado que tú peleas. Ya los empresarios han creado mecanismos para poder conciliar sus conflictos. El pleito es con la administración ya. Pero sucede que, y cuando te hablo que el pleito es con la administración, te estoy hablando de una jurisdicción que es la que lo somete al orden. Pues es una jurisdicción que está en crisis, en la actual coyuntura, por diversas razones, entre otras cosas por el poco acceso y porque es una jurisdicción que está casi colapsando por la cantidad de casos que se le están sometiendo y que no tiene la capacidad de darle respuesta en un plazo razonable. Pero a mí me llamó la atención del discurso del presidente de que él habló de que el reto para el 2018 era el de la tecnología. Sí. Mira, Fausto, lo que te voy a decir. Ese es el gran reto, sí. Sí. Asumir la tecnología, Eso incorporarla sí, para... Eso está muy bien, Sí. pero ¿y los recursos? República Dominicana Digital. Ah, pero vamos a seguir con lo mismo. No, por así no. Sí. Entonces, yo lo que creo es que el reto de la justicia primero está en esos casos. Yo no creo que... Y lo que duele es que el 99.9% de los miembros del Poder Judicial, o el 99% de los miembros del Poder Judicial, que son de carrera, los niveles de competencia que tienen esos magistrados, tú no te lo puedes imaginar. Y los niveles de transparencia con que muchos de ellos ejercen sus funciones. Sí. Eso es lo que a uno le duele. Sí. Yo creo que en este año una de las cosas que hay que desmontar, fíjate, en el Consejo Nacional de la Magistratura hay dos representantes del Poder Judicial. Uno es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y qué bueno que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero otro es el secretario, pero tú sabes muy bien que el secretario, en esta ocasión, que lo eligieron sus pares, eligieron a uno que también viene de la política, que es nuestro querido amigo y directo amigo Fran Soto. ¿Tú no crees que lo lógico es que ese pleno elija a un representante que venga de la carrera y no de la política? Cuando el 99.98% de los miembros del Poder Judicial son de carrera. ¿Tú no crees que eso es lo correcto? Y los dos representantes son de la política. Porque el presidente es de la política y vino de la política. Vino de la política. Y eso lo sabe todo el mundo. Sí, pero eso se estuvo reclamando durante mucho tiempo. Sí, pero yo creo que desde la sociedad, eso. Porque hay un disgusto a lo interno del Poder Judicial con los jueces, que son de carrera.
que no se sienten representados en ese Consejo Sí. Nacional de la Magistratura. Yo no sé si tú te Sí, el estás... 75% de los jueces son de carrera. Pero en la Suprema Corte de Justicia, pero en los demás escalafones, la totalidad. Sí. La totalidad. Entonces cogen de la política los que van a Los dos representar únicos que van a en el representar órgano al Poder político, Judicial. en el órgano político. En el órgano político. Sí. Entonces, eso es desnaturalizar Pero de una u otra forma la carrera. Pero es una decisión del partido de gobierno. Bueno, yo creo que esa debiera de ser una decisión, porque a fin de cuentas es el que lo elige, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Que yo creo que hay una oportunidad. Y otra cosa es que yo he insistido mucho con la presencia, y tú lo sabes muy bien desde la reforma constitucional, del procurador en este en consejo, el Consejo de la Magistratura. que es de naturalizar al Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Porque Digo, otros representantes del Poder Ejecutivo. no, además, todos los que están ahí porque fueron electos para que en determinada ocasión fueran representantes de ese Consejo. Pero no hay Nacional. cambios en el 2018. ¿O se va a reunir me en el parece. 2018 el Consejo de la Magistratura? Pudiese reunirse en diciembre, que es cuando se cumplen los 7 años de la Suprema Corte de Justicia, y hay unos tribunales del Tribunal Constitucional que hay que remover, pero no creo que se remueva antes, y te voy a decir por qué. Sí, Porque volvemos a la política. sí. Porque en la Cámara de Diputados, el actual presidente de la Cámara de Diputados no es del litoral del presidente Danilo de la Medina. República. Pero Pero así, ya de conformidad con el acuerdo que se hizo en agosto de este año, vuelve a presidir la Cámara de Diputados un diputado del litoral del presidente. Y ahí el presidente va a tener mayoría. Entonces será en el 2019 cuando... Yo te diría se que va a ser elegirán, en el 2019 al principio. Te estoy hablando del punto de vista político. por el Tribunal Constitucional y por La Suprema Corte Corte de Justicia. Que hay que evaluar a los que están, sacar a los que se quieran ir o a los que por edad le corresponda. Ya. Y hay 4 jueces de la del Tribunal Constitucional que salen. Que salen. O sea, hay muchos retos buenos. Qué bueno. Muchas gracias, Servio Tulio, por tu participación y darnos tu punto de vista sobre este tema que es trascendente, es muy importante. Ojalá Y que es preocupante. que en el 2018 la sociedad civil también pueda asumir con más empeño el tema de la justicia, porque no debemos quedarnos solo, y yo creo que es un aspecto importante el que se está haciendo, con el tema de corrupción, sino también avanzar institucionalmente. Nosotros vamos a sacar 8 estudios que se comenzarán a dar a conocer a partir de febrero, que revelan situaciones que tendrán que no solamente plantearse, sino también que ver de qué forma podemos diseñar la política para resolver esos entuertos que se están dando a lo interno de los actores de justicia. Qué bueno. Muchas gracias, ya tendremos la oportunidad de discutirlo. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía.